más que el coche. Entonces la bicicleta, pues el porqué. Bueno, esta la paso porque ya lo hemos hablado, ya lo hemos oído, el porqué de la bicicleta. Esto es lo que nos espera. De aquí 20 años será esto, y peor aún, ¿eh? O sea, si seguimos así, pues lo tenemos mal. Entonces hay que actuar pues, en este modelo de movilidad, y la bicicleta tiene que tener un papel. Aquí os he puesto una foto de mi ciudad, Tarrasa, el Vallès Occidental, una ciudad fantástica. Bueno, se parece a esto, ¿eh? Bueno, entonces, esta es la ciudad que nos imaginamos, es una ciudad donde se pueda compartir el espacio, donde se pueda ir tranquilamente a casa, donde los niños puedan ir solos a la escuela. ¿Os lo imagináis esto? ¿Os imagináis que los niños puedan? Entonces, la situación actual. España, pues no podemos estar muy orgullosos, estamos a la cola de Europa en cuanto a uso de la bicicleta, justo por encima de Portugal. Igual algún día llegaremos pues, a ese 20%, 40%, bueno, quizás no tanto, pero 15% de Bélgica, Alemania, de uso de la bicicleta cotidiana. Ahí es un poco nuestro horizonte, ¿no? Donde queremos llegar. Entonces, ¿por qué la bicicleta? Bueno, pues todos lo sabéis, la bicicleta ahorra tiempo, ahorra dinero, hace salud para uno mismo. Es el único vehículo que mejora la salud del que la utiliza, bueno, después de caminar, ¿no? Pero aparte de estas razones típicas, ¿por qué la bicicleta? Preguntemos a los niños, preguntemos a los más pequeños, ¿por qué la bicicleta? ¿Qué es lo que nos dicen? Porque es guay. La bicicleta, en el fondo, si vamos en bicicleta es porque nos gusta. Es una cosa que motiva, es una cosa que mola, es una cosa que realmente que te hace sacar ese estrés que tienes cada día. Por lo tanto, busquemos realmente la parte más emocional de la bicicleta. Entonces, hoy os presento un plan. Tenemos un plan para hacer que la bicicleta sea realmente un elemento de cotidianidad, un elemento del día a día, y ese plan es el que os voy a explicar hoy muy brevemente. Entonces, ¿quiénes somos? Pues somos usuarios de la bicicleta, somos personas que usamos la bicicleta de forma cotidiana, nos estamos enfrentando con el día a día de la bicicleta, por dónde circulo, dónde la aparco, cuáles son mis problemas, mis necesidades, pero somos gente feliz, lo podéis ver aquí, o sea, no somos unos amargados, somos gente feliz, y contentos y con ganas de entusiasmar a todo el mundo a ir en bicicleta. Y no estamos solos, y no somos pocos, fijaos, Conbici es la coordinadora que aglutina a 55 grupos de toda España, y aquí faltaría Canarias, que también están aquí, tenemos un grupo incluso en Melilla, para que veáis. Entonces nos estamos organizando, y eso es lo que os vengo a explicar hoy, o sea, estamos organizando y tenemos un plan, una estrategia. O sea, queremos que esta nueva legislatura marque un punto de inflexión. Entonces, nos preocupamos los ciclistas, queremos saber lo que les preocupa, qué es lo que necesitan, qué servicios demandan, qué nos proponen. O sea, estamos ahí al pie del cañón para saber realmente lo que nos piden. Pero no solo los usuarios, sino que también es importante saber qué hacen las administraciones. Y tenemos realmente ejemplos terribles, como este de aquí. Tenéis aquí el carril bici, señoras y señores, más caro del mundo. El carril bici de la calle Serrano de Madrid, hecho con baldosas de mármol del Caro. Y como podéis ver, es una inversión que al final acaba siendo utilizada pues, por todo tipo de usuarios, excepto por los ciclistas. Entonces, es este sentido común que intentamos plasmar en las administraciones públicas. Es decir, vamos a invertir el dinero de forma sensata. No, las ciudades no las podemos reinventar. Entonces, introduzcamos la bicicleta en las calles ya existentes. Esto es una calle que se puede convertir perfectamente en un carril bici, o sea, es una calle de uso mixto. Vamos a cohabitar en estas calles, hacer que sea de uso compartido. Y sobre todo vamos a ilusionar, vamos a hacer grandes campañas para que la gente le guste ir en bicicleta, lo pruebe, lo contagie, que vea que la bicicleta es felicidad, o sea, realmente es algo que transmite, que contagia y que queremos ilusionar a todo el mundo. Y sobre todo, lo que nos preocupa es que esté presente en el día a día. O sea, vamos a intentar conseguir un plan que permita que las empresas puedan financiar la compra de bicicletas, que ofrezcan incentivos a los empresarios, que sea realmente una herramienta de trabajo en todos los sectores, y que sobre todo que estos nuevos edificios que se construyan pues tengan plazas para bicicletas. Ahí es el elemento principal. O sea, no es la seguridad del tráfico lo que preocupan ciclistas, es dónde la dejo. Yo me he comprado una bicicleta buena, una eléctrica incluso, una bicicleta, y dónde la dejo. Entonces, que todos los edificios nuevos tengan plazas para bicicletas. Plazas seguras, plazas cómodas, con gran capacidad, y sobre todo que la gente pueda ir en bicicleta, sepa ir en bicicleta. Tenemos pensado hacer una escuela nacional de la bicicleta, para que nadie tenga la excusa de yo no sé ir en bicicleta, a mí nadie me enseñó.
Pues no, pues vamos a esta asignatura pendiente de muchas personas, adultos principalmente, pues que sea pues que puedan recuperar este hábito de ir en bicicleta y que lo integren en su vida cotidiana. Vamos a ir a las escuelas. Tenemos ya experiencias de introducir la bicicleta en las escuelas. Queremos que sea parte del currículo escolar, desde la primaria, la secundaria, universidad, etc. Que los niños crezcan con la bicicleta y que no lo dejen nunca. De los 4 años hasta los 99 años, que sea una cosa que nos acompañe toda la vida. Que no perdamos nunca el hábito de bicicleta. Y finalmente, un tema muy importante es una red nacional de la bicicleta. Dejemos ya de tener solo unas cuantas vías verdes transitables, sino queremos que comunicar todas las capitales de provincia con carriles bici, vías seguras para hacer el cicloturismo, para un uso cotidiano, o sea, que no sea un obstáculo poder moverse por toda España en bicicleta. Vamos a sacar a la gente a la calle, vamos a hacer actos populares. Queremos que la gente muestre que está orgullosa de ir en bicicleta, que se vea que toda esa gente quiere soluciones para ir en bicicleta. Y todo esto se traduce en un proyecto con un título muy claro, que es 1 millón de ciclistas más en 2015. Es nuestra propuesta, que crezca el número de ciclistas en 1 millón más de los 2 millones que se estima actualmente en el 2015. Por eso tenemos esta web, os invitamos a entrar, os invitamos a contagiar a todo el mundo a ir en bicicleta y si conocéis pues, empresarios que nos ayuden a potenciar nuestro lobby para conseguir realmente un plan de promoción de la bicicleta como Dios manda.